Saludos y que tengan buen día o noche. Le saluda el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación, Clínica 2. Video orientadoras 5 y 6. Recuerden que si desean ver más material como este, pueden ayudar dándole al botón de me gusta, compartiendo este material en sus redes sociales y suscribiéndose. Muchas gracias de antemano. Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 5 de la asignatura Clínica 2. La sangre es el elemento más precioso y preciso de la naturaleza y del hombre. La percepción de la sangre ha pasado por diferentes análisis poético, filosófico. El arte la ha tomado como elemento para muchas obras de pasión, terror y pánico. Pero es sobre todo un tema de interés científico. La ciencia trata de conocer cada vez más sobre ella y producir sus sustitutos. La donación de sangre es el acto más generoso y altruista que una persona puede hacer a lo largo de su vida. Al concluir la actividad orientadora de hoy, serán capaces de vincular los contenidos morfofuncionales y morfofisiopatológicos del sistema hemolinfopoyético con las alteraciones que se encuentran en el interrogatorio del examen físico. Describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis y el semiodiagnóstico de los síntomas y signos más frecuentes de este sistema. Relacionar síntomas y signos en síndromes del sistema hemolinfopoyético. Describir la síndromología, síndromogénesis de los principales síndromes del sistema. Seleccionar los exámenes analíticos, anatomopatológicos, imagenológicos, generales y especiales, utilizados en el estudio de los síndromes de este sistema, teniendo en cuenta los datos al interrogatorio y al examen físico. Identificar los resultados de las evidencias diagnósticas, analíticas e imagenológicas. Como estudiantes en la asignatura Morfofisiología Humana 3, el sistema hemolinfopoyético es el responsable de la formación de los componentes de la sangre y de los componentes de los órganos linfoides. Sus componentes celulares se originan a partir del stem cell mieloide o célula madre pluripotencial, la cual sufre procesos de proliferación, diferenciación, madurez celular, para dar origen a hematíes, leucocitos, plaquetas. Los órganos linfáticos, ganglios, vasos linfáticos y vasos, se originan a partir de estructuras mesodérmicas durante la quinta semana de la vida embrionaria. Recordarás las funciones de la sangre: función de transporte, función reguladora y función de protección. La sangre transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, vehiculizado por la hemoglobina. Transporta el anhídrido carbónico desde todas las células del cuerpo hasta los pulmones. Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo como la glucosa, aminoácidos, lípidos y sales minerales desde el hígado procedentes del aparato digestivo a todas las células del cuerpo. Transporta mensajeros químicos como las hormonas. Uno de los componentes, los glóbulos blancos, participan en la defensa del organismo ante las infecciones. Responde a las lesiones que producen inflamación por medio de tipos especiales de leucocitos y otras células. Es responsable de la hemostasia gracias a las plaquetas y a los factores de coagulación. Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias como respuesta al sistema inmunitario. Las enfermedades de la sangre básicamente pueden afectar elementos celulares, eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Plasmáticos, entre los que se encuentran las inmunoglobulinas, factores hemostáticos. Puede afectar órganos hematopoyéticos, médula ósea, y órganos linfoides, ganglios y vasos. Debido a las diversas funciones que los componentes sanguíneos cumplen, sus trastornos darán lugar a una serie de manifestaciones que pueden englobarse en diversos síndromes. La coloración de la piel fue objeto de estudio en el examen físico general en la asignatura Clínica 1. Dentro de ellas, la palidez se describe como la pérdida del color rosado, a veces con matiz amarillento, y se corresponde con el color pálido de las mucosas a nivel de labios,
boca y conjuntiva. Las características semiográficas de la palidez por alteraciones sanguíneas se deben fundamentalmente a modificaciones patológicas de la calidad y cantidad de la sangre, es decir, por disminución de la hemoglobina o por disminución de los glóbulos rojos. Por disminución de la masa sanguínea produce oligoemia, la que se presenta después de abundante sangramiento, y esta palidez se acompaña de otras manifestaciones como son taquicardia, hipotensión arterial, hipotermia, sudoración profusa y facie hipocrática. Otros signos y síntomas en este sistema son la glositis, conocida también desde la asignatura precedente. Se caracteriza por la lengua inflamada, irritada, con atrofia a las papilas linguales, lo que produce dolor y malestar en el paciente. Este signo puede acompañar a la anemia perniciosa. Otros signos son las lesiones purpúricas, ya conocidas también desde Clínica 1. En ellas se encuentran las víbices, petequias y equimosis, las que pueden acompañar al síndrome anémico o son parte del síndrome purpúrico hemorrágico. Puede referir al paciente disminución de la sensibilidad o hipoestesia, sensaciones de hormigueo, debilidad muscular, entre otras manifestaciones neurológicas. Pueden ser estos síntomas o signos en síndromes de este sistema, como el caso de síndromes anémicos. Los dolores óseos, sobre todo localizados a nivel del esternón, cuando un proceso es por mieloma múltiple o leucemia. Las lesiones purpúricas son las petequias, las víbices, las equimosis, las que se diferencian por su forma. Todas son sufusiones hemorrágicas, es decir, no desaparecen al ejercer presión, como ya estudiaste en el examen físico general durante Clínica 1. La aparición de ellas indican trastornos de la coagulación sanguínea, trastornos plaquetarios o permeabilidad vascular aumentada y pueden acompañar al síndrome purpúrico o al síndrome anémico. Te recomendamos revises estos aspectos en tu libro de texto. Las adenopatías ya fueron estudiadas en Clínica 1. Estas pueden aparecer acompañando los síndromes hematológicos. En ocasiones se asocian al síndrome adenoesplénico, que es lo más frecuente. Recuerda su semiografía y su semiodiagnóstico. Ello te ayudará a precisar la posible etiología. Recuerda el dolor a la palpación o no, de precisar su superficie, su elasticidad, lugar de aparición y otros elementos de valor semiológico. Revisa estos aspectos en tu libro de texto y materiales de apoyo que aparecen en el CD. Entre los síndromes que con mayor frecuencia se presenta están el síndrome anémico, el síndrome adénico y el síndrome esplenomegálico, lo que frecuentemente se observa combinados en el síndrome adenoesplénico y el síndrome purpúrico hemorrágico. Todos ellos se pueden presentar en un mismo paciente, atendiendo a la enfermedad de base. El síndrome anémico es el motivo de consulta más frecuente después de las caries dentales. Así lo considera una publicación de la OMS, en que indican que un 35% de las mujeres y un 20% de los hombres padecen de anemia. Se considera anemia cuando las cifras de hemoglobina, el número de hematíes o ambos están disminuidos. Estos valores dependen de varios factores, como la edad, el sexo, ciertas circunstancias especiales como el embarazo y altitud donde vive. Lo más aceptado es que los valores de un paciente con respecto a los que se conocen previamente puede indicar anemia. Los síntomas y signos que se presentan no son específicos de ella, sino que corresponden a varios sistemas y a la enfermedad de base. Observa el cuadro que te estamos mostrando con las cifras aceptables de hemoglobina, hematocrito, eritrocitos, reticulocitos, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración hemoglobina corpuscular media. Todos estos valores pueden tener variaciones en rangos aceptables según el autor y el país que utilice el Sistema Internacional de Unidades. Observa ahora el cuadro que aparece en pantalla.
mostrando las cifras que se utilizan en aquellos países que establecen como referencia al Sistema Internacional de Unidades. Es importante que tengas en cuenta el ajuste de las unidades en que se expresan los resultados analíticos según el laboratorio que reporta los mismos. La clasificación de este síndrome es abordada por los autores de diferentes formas. La clasificación fisiopatológica, la clasificación que tiene en cuenta la forma y tamaño de los glóbulos rojos y la concentración de hemoglobina corpuscular media, la clasificación etiológica. Te orientamos, revises la clasificación fisiopatológica que aparece en tu libro de texto. Para facilitar la comprensión de este síndrome, utilizaremos la clasificación etiológica, la que puedes revisar en tu libro de texto, Temas de Medicina Interna, tomo 3, que aparece en tu CD. Esta clasificación tiene en cuenta 4 aspectos: anemias por deficiencias de los diferentes elementos que intervienen en la producción eritrocítica, anemia por alteración medular primaria, anemia por pérdida de sangre, anemia por destrucción aumentada de los hematíes. Las anemias por deficiencia en los diferentes elementos que intervienen en la producción y maduración eritrocítica son anemias por deficiencia de vitamina B12, por deficiencia de ácido fólico, deficiencia de hierro y deficiencia de otros factores que intervienen como proteínas, vitamina B6. Las anemias por alteración medular primaria incluyen las idiopáticas y secundarias. Dentro de esta encontramos por tóxicos, radiaciones, infecciones, por sustitución medular o mieloctisis, timomas y otras. Y por último, están las anemias por pérdida aguda de sangre y por destrucción aumentada de hematíes. Revisa estos aspectos en tu libro de texto y en el material de apoyo que aparece en tu CD. Veamos de forma organizada por sistemas los síntomas y signos más frecuentes. Entre los generales: palidez cutáneo mucosa, más ostensible en palma de las manos, lecho unguial y lóbulo de la oreja. Podríamos encontrar ictericia, lesiones purpúricas. El paciente puede referir astenia. No es difícil encontrar la pica o hábito de ingerir sustancias no alimenticias como el hielo y la tierra, común esto en los niños con síndrome anémico por déficit de hierro. Además, uñas en forma cóncava y pelo quebradizo. Correspondientes al sistema respiratorio puedes hallar disnea. En el cardiovascular, la presencia de taquicardia e hipotensión en caso de ser aguda, presencia de soplo cardíaco funcional en caso de ser crónico, además de lipotimias. En el sistema nervioso puede referir cefalea, zumbido de oídos o parestesias. En el sistema hemolinfopoyético, la presencia de esplenomegalia, adenopatía y manifestaciones hemorrágicas. Relacionemos entonces algunos de estos síntomas y signos con algunos ejemplos. En algunos casos el motivo de consulta es solamente la palidez, dato que a veces recibe el paciente de otras personas. En caso de anemias agudas, aparecen mareo, hipotensión arterial, lipotimia, las que predominan fundamentalmente. Suele aparecer pica, disfagia, síntomas dispépticos, irritabilidad en caso de anemia por déficit de hierro. Puede consultar el paciente por ictericia sin coluria en caso de anemias hemolíticas. Puede tener trastornos de la marcha, confusión, parestesia en caso de anemia por déficit de B12. Si se presentan con síntomas secundarios a leucopenia, infecciones, fiebre, signos purpúricos, pensamos en anemia por insuficiencia medular. Si se acompañara de adenopatías, esplenomegalia, pensamos en algún proceso neoplásico. Ahora veamos algunas preguntas que no puedes dejar de realizar en un paciente en el cual sospeches anemia. ¿Ha presentado fiebre? ¿Ha padecido de anemia en otro momento de su vida? ¿Recibió transfusiones de sangre? ¿Padece usted alguna enfermedad? ¿Padece alguna enfermedad digestiva? ¿Ha tomado algún medicamento?
¿Ha sangrado por el ano? ¿De qué color son sus heces? ¿Cuáles son sus hábitos alimentarios? En el caso de la mujer, ¿cuántos días dura su menstruación? ¿Qué cantidad de almohadillas sanitarias mancha en un día? ¿Padeció de anemia durante sus embarazos? Estas y otras necesarias son importantes para el diagnóstico sindrómico. El examen físico lo realizarás a todos los sistemas, incluyendo el general y regional. No olvides realizar el examen ginecológico en la mujer. Te recordaremos algunos signos que puedes hallar. A nivel de la coloración de la piel y las mucosas, en busca de ictericia, la que puede orientar un proceso hemolítico o enfermedades biliares y hepáticas. En el examen físico regional, a nivel de la boca, puedes encontrar una lengua depapilada, roja, dolorosa o glositis de Hunter, como es el caso de anemias por déficit de vitamina B12. Las características del cabello y el pelo también son elementos a tener en cuenta. Este puede estar seco, quebradizo y suele acompañar las anemias por déficit de hierro. Las uñas frágiles con estrías y en forma cóncava o coiloniquia puedes encontrarlo también en anemias ferropénicas. El dolor provocado en el esternón suele observarse en la infiltración medular. Ya estarás en condiciones de seleccionar correctamente los exámenes diagnósticos. Ante un paciente con anemia, de inicio no se indican todos los complementarios posibles, sino los esenciales, que permitirán precisar el mecanismo o causa que produce la anemia. Entre ellos tenemos el hemograma, que aporta muchos datos a partir de sus 18 parámetros, el conteo de reticulocitos, la cuantificación de hierro sérico y capacidades, y por último, la lámina periférica. Dentro de las evidencias analíticas, el hemograma confirma la concentración de hemoglobina que presenta el paciente y precisa si existen alteraciones leucocitarias. Otra de las evidencias lo constituyen la determinación de las constantes corpusculares, las que permiten la clasificación morfológica de las anemias atendiendo al valor numérico de sus índices hematológicos, en microcíticas, normocíticas y macrocíticas según las cifras de volumen corpuscular medio, y en hipocrómicas y normocrómicas de acuerdo al valor de la concentración hemoglóbica corpuscular media y de la hemoglobina corpuscular media. Si el conteo de reticulocitos se encuentra aumentado ligera o moderadamente, es signo de sangramiento agudo o respuesta positiva a los hematínicos. Si se encuentra marcadamente elevado, es un signo inequívoco de hemólisis. Pero si las cifras obtenidas son disminuidas, no se indica disminución en la producción de hematíes, como ocurre en las anemias carenciales y en la insuficiencia medular. Los niveles de hierro sérico y capacidades expresan cuantitativamente la concentración y disponibilidad de hierro en el organismo para formar el hemo y los citocromos, así como el estado del transporte de este mineral a los tejidos. Este estudio posee una gran importancia porque evidencia la causa más frecuente que existe de anemia en la práctica médica, que es la anemia ferropénica. La lámina periférica evidencia las alteraciones morfológicas características que se producen en las células sanguíneas durante las diferentes enfermedades del sistema hemolinfopoyético y en otros sistemas, ya que reporta la forma, el tamaño, el color, la cantidad y el aspecto de todas las células sanguíneas. Evidencia además otras células que pueden circular en la sangre en curso de varias enfermedades. Una forma muy útil y práctica de efectuar el diagnóstico etiológico de las anemias es clasificarlas morfológicamente atendiendo al resultado del volumen corpuscular medio del paciente que se reporta en el hemograma, en microcíticas, normocíticas y macrocíticas.
Con ello, se siguen los pasos que se muestran en los algoritmos diagnósticos que se encuentran en los textos básicos hasta llegar al diagnóstico etiológico del síndrome. Observa la imagen que te estamos mostrando, correspondiente al algoritmo de las anemias normocíticas. Profundiza estos contenidos en el material complementario Evidencias Diagnósticas Clínica 2 que aparece en tu CD. Una vez obtenidos los resultados de estos estudios, se obtiene el diagnóstico del mecanismo que produce la anemia. Es cuando entonces se indican otros estudios que precisarán la etiología de forma certera. Estos son la cuantificación de otras sustancias como el ácido fólico, la vitamina B12 y algunos oligoelementos. Los que integran el perfil hemolítico, prueba de Coombs directa e indirecta, pruebas de resistencia osmótica, electroforesis de hemoglobina, cuantificación de hemoglobina A2 y hemoglobina fetal, detección de enzimas eritrocitarias, test de resistencia osmótica, test de Hunt y Crosby y sucrosa. Otros estudios de interés para el diagnóstico de este síndrome lo constituyen los estudios celulares especializados como la determinación del volumen sanguíneo, el medulograma y la biopsia de médula ósea. Debe tenerse en cuenta que estos estudios se indican exclusivamente cuando no podemos arribar al diagnóstico positivo de la etiología del síndrome a través de los que anteriormente hemos mencionado, porque estos son agresivos y dolorosos. El medulograma es un estudio celular que se realiza a partir de una muestra de médula ósea aspirada por trocar en los huesos planos como el esternón, crestas ilíacas y en la superficie anterior de la tibia en caso de los niños. Reporta la morfología y la proporción de las células que integran el tejido medular y por ende sus alteraciones. Se utiliza para el diagnóstico de las enfermedades hematológicas en general y otras relacionadas. No obstante, su indicación debe ser cuando el diagnóstico no puede definirse por los estudios que se realizan en sangre periférica. En este síndrome también algunos exámenes imagenológicos y de anatomía patológica son de utilidad, como puede ser en caso de una biopsia de una adenopatía por punción aspirativa en sospecha de proceso oncoproliferativo, y la ecosonografía para el estudio de una esplenomegalia y adenopatías superficiales y profundas. El estudio de una esplenomegalia desde el punto de vista imagenológico debe realizarse con la radiografía de abdomen simple y una ecografía del hemiabdomen superior, donde se observará el aumento del tamaño del vaso, que en su eje mayor debe exceder a los 11 centímetros o sobrepasar los 2/3 del diámetro longitudinal del riñón izquierdo. Observa la imagen que te estamos presentando en la pantalla. El estudio imagenológico de las adenopatías periféricas y abdominales se realiza con ecografías de partes blandas y del abdomen. Cuando las mismas se localizan en el mediastino, debe realizarse tomografía axial computarizada de mediastino y resonancia magnética del mismo. La imagen que te mostramos en pantalla se corresponde con la identificación de adenopatía profunda mediante una ecosonografía. La citología por aspiración con aguja fina es el método de la anatomía patológica de elección para el diagnóstico de los síndromes de este sistema que causan aumento de volumen de las cadenas ganglionares superficiales y o profundas. Los ganglios superficiales son fáciles de encontrar y los profundos se aspirarán bajo control imagenológico. La biopsia excisional puede ser también utilizada. El aumento de volumen de los ganglios linfáticos puede ser causado por una hiperplasia reactiva del tejido linfoide como respuesta a la inflamación, las infecciones y los tumores o procesos tumorales, ya sean primitivos o metastásicos del tejido linfoide.
Otro contenido a orientar en la actividad de hoy es el síndrome purpúrico hemorrágico, el cual se caracteriza por la presencia de sangrados fáciles evidenciables en el interrogatorio y el examen físico. Los mecanismos fisiopatológicos responsables comprenden las alteraciones plaquetarias, las alteraciones de la pared vascular. En ambos suelen aparecer petequias, víbisis y equimosis. Y las alteraciones de los factores plasmáticos de la coagulación, en los que el sangramiento no se limita a piel y mucosa y se relacionan con traumas o daños ísticos. En estos casos puede aparecer grandes hematomas y sangramiento en la cavidad articular o hemartrosis. Cuando el sangramiento es a nivel de la piel, resulta un dato semiográfico importante, pues permite presumir el tipo de diátesis hemorrágica. Pero se hace indispensable un examen detallado de estas lesiones. En caso de petequias, debes precisar su localización, si son palpables o no. La presencia de petequias es inusual en trastornos de los factores de la coagulación. Hay que diferenciarlas de picaduras de insectos, nevos rubíes, de las máculas en las enfermedades exantemáticas, y en este caso, el signo petequia es que no desaparece a la vitropresión y no se detectan en ellas aumento de volumen. En caso de equimosis, precisarás número y tamaño. Las equimosis son múltiples y suelen acompañar a los trastornos plaquetarios. Pueden ser únicas y extensas en caso de trastornos de la coagulación. Por su parte, los hematomas suelen aparecer en trastornos de la coagulación, se presentan en la piel o pueden ser profundos, como el caso de la hemartrosis. Debes profundizar en los mecanismos de la hemostasia que aparecen en tu libro de texto, los factores de la coagulación, las plaquetas y sus acciones de agregación y adhesión, la constricción de los vasos, la formación del trombo blanco y el trombo rojo. Observa el esquema general que aparece en pantalla. Recuerda este mecanismo estudiado ya en las asignaturas precedentes. Abordaremos ahora la sindromografía de este síndrome. La identificación de cualquier trastorno hemorrágico precisa de una historia clínica detallada, de sus antecedentes personales y familiares, medicamentos que utiliza, enfermedades concomitantes, infecciones recientes, modo de comienzo y de manera inequívoca precisar que el sangramiento es producido por una diátesis. Un paciente puede acudir por cualquiera de las siguientes razones: una herida pequeña que sangra excesivamente por más de 48 horas, una extracción dentaria que sangra por más tiempo de lo habitual, por presencia de gingivorragias, presencia de petequias o equimosis. Todos ellos refuerzan el pensamiento de trastornos plaquetarios o vascular, aunque se describen trastornos de los factores de la coagulación que presentan algunos de estos signos, que no es lo habitual. Si el sangramiento es profundo, se presenta como melena, enterorragia, hematemesis o presencia de hematomas profundo o articular que no respondan a patología de algunos de estos sistemas, pensamos en trastorno de los factores de la coagulación. El más conocido es la hemofilia A, o déficit congénito del factor 8, la que se presenta en varones con historia de sangramientos desde la niñez, antecedentes de una historia familiar, y un signo habitual es la hemartrosis, aunque no es patognomónico de esta enfermedad, la cual es de etiología congénita. Valorada la anamnesis, realizando un exhaustivo examen físico local del punto de sangramiento y un examen físico general y por sistemas, seleccionaremos los exámenes diagnósticos que apoyarían el planteamiento de este síndrome. Exámenes de laboratorio clínico fundamentalmente, y exámenes imagenológicos en situaciones especiales, por ejemplo en la hemofilia. En el síndrome purpúrico hemorrágico se utiliza el coagulograma como estudio analítico que reporta de manera completa
las evidencias que caracterizan los defectos de la hemostasia, conjuntamente con la prueba del lazo o prueba de Rumper-Lee, ya conocida por ustedes desde asignaturas precedentes, y el conteo de plaquetas que se reporta en el propio hemograma. Otros exámenes que forman parte del coagulograma son el tiempo de sangramiento, que se prolonga cuando el síndrome es causado por defectos en los mecanismos vasculares y plaquetarios. El tiempo de coagulación monitorea el funcionamiento de la vía intrínseca y común de la hemostasia. Se prolonga cuando existen defectos físicos y o funcionales de las proteínas que participan en dichas vías, como sucede en las hemofilias. El tiempo de protombina evidencia el funcionamiento de la vía extrínseca y común de la hemostasia, mostrando así la actividad de los factores 2, 7, 5 y 10. Se prolonga, por ejemplo, en el curso de enfermedades que presenten insuficiencia hepática. El tiempo parcial de tromboplastina tisular activada con caolín muestra el funcionamiento de la vía intrínseca y común y se prolonga cuando existe deficiencia física o funcional de los factores 8, 9, 11, 12, 5, 2 y 1. La retracción del coágulo explora actividad plaquetaria. Todos estos estudios comentados hasta ahora se realizan en los laboratorios de los centros asistenciales de la comunidad. De acuerdo al resultado que ofrecen los parámetros del coagulograma, se indicarán estudios especiales que precisarán con certeza cuál es el mecanismo defectuoso que genera el síndrome. Entre ellos tenemos estudio de la fibrinolisis, cuantificación de factores, estudio de la función plaquetaria. Profundiza estos contenidos en el material complementario Evidencias diagnósticas de la asignatura clínica 2. En el caso de la hemofilia, tiene obligado el estudio óseo con el examen que se denomina sorbet óseo. Te mostramos una radiografía de rodilla donde se observa la imagen en telaraña o encaje de la epífisis por hemorragia subperióstica característica. Revisa la galería de imágenes que aparece en tu CD. Al terminar la actividad de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La anemia no constituye una enfermedad, sino un síndrome, y no siempre responde a trastorno del sistema hemolinfopoyético. Cuando diagnosticamos un síndrome anémico, hay que determinar su mecanismo patogénico y de ahí continuar su estudio. Ante un paciente con anemia, de inicio no se indican todos los complementarios posibles, sino los esenciales, los que te permitirán precisar el mecanismo o causa que produce la misma. Las características semiográficas de las lesiones purpúricas orientan a su etiología. En presencia de estos síndromes del sistema hemolinfopoyético, se necesita realizar una buena anamnesis y examen físico antes de seleccionar los exámenes diagnósticos. Los exámenes de laboratorio clínico de sangre, otros especiales, los anatomopatológicos de la médula ósea y tejidos linfoides deben ser seleccionados en forma adecuada y estos se complementan para el diagnóstico de síndromes de este sistema. Los síndromes de hiperglicemia e hipoglicemia se observan en el curso de la diabetes mellitus como parte de los síndromes del sistema endocrino metabólico. Ambos se diferencian entre sí y pueden constituir una urgencia médica. De ahí la necesidad de reconocer sus principales manifestaciones con el fin de tomar conducta oportuna. Estos serán objetivo de nuestra próxima actividad orientadora. Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 6 de la asignatura Clínica 2, en la que orientaremos el estudio de los principales síntomas, signos y síndromes del sistema endocrino metabólico. Nos referimos a la astenia, polidipsia, poliuria, polifagia, obesidad y delgadez,
y a los síndromes de hiper e hipofunción tiroidea y a los síndromes de hiper e hipoglicemia. Al finalizar la actividad, serán capaces de vincular los contenidos morfofuncionales y morfofisiopatológicos del sistema endocrino metabólico con las alteraciones que se encuentran en el interrogatorio y el examen físico. Describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis y semiodiagnóstico de los síntomas y signos más frecuentes de este sistema. Relacionar síntomas y signos en síndromes de hiper e hipofunción tiroidea y de hipo e hiperglicemia. Describir la sindromología y sindromogénesis de los principales síndromes del sistema endocrino metabólico. Seleccionar los exámenes analíticos, imagenológicos, anatomopatológicos más utilizados en el estudio de los síndromes de este sistema, teniendo en cuenta los datos al interrogatorio y al examen físico. Identificar los resultados de las evidencias diagnósticas analíticas, anatomopatológicas e imagenológicas. De los estudios de las asignaturas precedentes, ya conoces los aspectos de función y morfología del sistema, sus relaciones, la unidad hipotálamo-hipofisiaria como un eje estrechamente interrelacionado, la función reguladora, la cual realiza por las llamadas hormonas, palabra que proviene del griego hormón, que significa excitar o incitar. Este sistema funciona estrechamente con el sistema nervioso y ambos desempeñan un papel adaptativo y vegetativo. Los efectos hormonales se producen en segundos, otros requieren varios días para iniciarse y durante semanas, meses, incluso años. Las funciones que controlan las hormonas, que incluyen las hormonas de la reproducción, el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo del cuerpo, pero también operan sobre las reacciones que el organismo despliega ante las exigencias del medio ambiente, controlando las cantidades de energía y nutrientes. Estos dictadores químicos nos dominan, nos controlan, nos dirigen e incluso se entrometen en nuestra vida sentimental. El sistema endocrino se encuentra distribuido en todo el organismo, pero solo dos de sus componentes, el tiroides y los testículos, son accesibles al examen físico, de los que podemos obtener cambios en su estructura morfológica. Sin embargo, las alteraciones funcionales del sistema, tanto por hiper como por hipofunción, se manifiestan a nivel sistémico y es habitual se detecten por el examen físico general del paciente, como es el hábito constitucional, la facie, la piel, las faneras, la distribución de la grasa y el vello, de la masa corporal, la anatomía y otras alteraciones funcionales que solo se revelan mediante el interrogatorio. De ahí la importancia de conocer los síntomas y signos de este sistema, y de gran valor resultarán las evidencias analíticas de estos síndromes, pues confirmarán el diagnóstico presuntivo. Debes revisar los principales síntomas del sistema endocrino. Nos referimos a la astenia, la poliuria, la polidixia, polifagia, obesidad, delgadez, bocio, esoftalmía, alteraciones de la talla e hirsutismo. Con todos ellos te has familiarizado durante la práctica docente y durante la asignatura clínica 1. Estudiaste todos ellos como parte del examen físico general. Sin embargo, nos referiremos brevemente a algunos de estos. La astenia, de forma sencilla, se describe como la sensación de estar cansado antes de realizar esfuerzo físico. En sí, sensación de cansancio. Es el síntoma más inespecífico en medicina y puede ser el único síntoma en un paciente, al menos en caso de un síndrome del sistema endocrino. En este caso, se conoce como astenia metabólica y se acompaña de otros síntomas y signos de enfermedad de base. Por otra parte, la astenia funcional o similar de depresión, sensación de fatiga, trastorno psiconeurótico, tiene una prevalencia mayor
y debes diferenciarla bien por un interrogatorio minucioso. El grado de la astenia no siempre está relacionada con la gravedad de un proceso. Su semiografía le permitirá describirla como ligera, moderada o intensa. La moderada le permite realizar alguna actividad, mientras que la intensa causa invalidez extrema. Esta última se observa en periodos terminales de algunas enfermedades y otras como la miastenia gravis. Se pueden presentar pacientes con astenia con procesos cerebrales, anemias, enfermedades endocrinas, desequilibrios hidroelectrolíticos, hipotensión arterial permanente, miastenia gravis, edad senil. Revisa estos aspectos en tu libro de texto. La poliuria o eliminación de orina de más de 2 litros en 24 horas puede ser transitoria o permanente. Ya la conoces desde el estudio del sistema genitourinario y se asocia en ocasiones a la polidicsia. Puede originarse por una disminución de la reabsorción tubular del agua, como es el caso de la diabetes insípida central o diabetes insípida adquirida, o una poliuria osmótica, como en el caso de la diabetes mellitus. Este síntoma es fundamental en el síndrome hiperglicémico. Revisa estos conceptos en tu libro de texto y en los materiales de apoyo que aparecen en tu CD. Por su parte, la polidicsia se presenta como una sensación excesiva de sed y cuando acompaña a la poliuria se denomina síndrome poliúrico polidíxico. La más conocida es la poliuria osmótica del síndrome hiperglicémico, que veremos más adelante, y la poliuria por secreción inadecuada de la hormona antidiurética o diabetes insípida, que aparecen poliuria y polidicsia. Al estudiar su sindromogénesis encontrarás que algunas son de causa endocrina y otras responden a otros mecanismos, por ejemplo, de origen psicógeno o potomanía, de origen retrohipofisaria o polidicsia vera, secundarias a lesiones hereditarias, las polidiccias nefrógenas, las hipopotasémicas, como el curso de las diarreas intensas, y la hipercalcémica. Todas ellas debes profundizar su estudio en tu libro de texto. Otro síntoma asociado a síndromes endocrinos es la polifagia o deseo voraz de comer cualquier alimento, el que también puede acompañar a síndromes endocrinos y otros como la úlcera gastroduodenal, parasitismo intestinal por tenia durante el embarazo y psiconeurosis. Un motivo de consulta de muchos pacientes es la delgadez, la que puede tener una causa constitucional o por una alimentación incorrecta o acompañando una enfermedad endocrina o procesos consultivos que alteran el metabolismo. Por otro lado, la obesidad se presenta en el transcurso del tiempo cuando se ingieren más calorías que aquellas que consume un individuo, perdiéndose el equilibrio entre la ingestión de calorías y las calorías que se pierden. Es considerada una epidemia del siglo XXI y se conoce desde la antigüedad. La sociedad está relacionada con ella. Por ejemplo, todo el entorno social gira alrededor de la comida y la bebida. La comida se ha vuelto un premio al comportamiento en el caso de los niños. La comida también se ha vuelto el mejor cierre para un buen negocio o evento. Se conoce esta desde la famosa cena de los 12 apóstoles. Las religiones tienen un entorno con el tipo de comida que deberá ingerirse. Las causas de obesidad hasta el día de hoy no han sido del todo comprendidas, pero se sabe que existen muchos factores causantes de esta grave enfermedad, unos que parecen sencillos y otros bastante complicados. Por mencionar los más importantes tenemos los siguientes: causas genéticas metabólicas, psicológicas, socioculturales, el sedentarismo, neuroendocrinas, medicamentosas, en torno a la nutrición, multifactoriales. Ser obeso aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas,
derrames cerebrales, artritis, ciertas neoplasias y predispone a la demencia. Como dijera un clínico, el obeso labra su propia fosa con los dientes. Orientaremos el estudio de algunos síndromes en este sistema. Nos referimos a los de hiper e hipofunción del tiroides y al síndrome de hipo e hiperglicemia. No menos importantes resultan los síndromes producidos por la hipo e hiperfunción de la glándula adenopófisis, los que producen efectos sobre otras glándulas como la tiroides, la suprarrenal, efecto somatotrófico, gonadotrófico y los síndromes córticos suprarrenales, los de la glándula paratiroide, los que solo por un interrogatorio exhaustivo y un examen físico completo corroborarás el síndrome. Estos y otros serán objetos de estudio durante el taller, el seminario, la discusión clínica. Además que podrás profundizar durante las actividades prácticas de la semana. Estudia estos contenidos en tu libro de texto. Los síndromes tiroideos son el hiper e hipotiroideo, el hipotiroidismo juvenil y el hipotiroidismo congénito. Estos dos últimos debes revisarlo en tu libro de texto. El síndrome de hiper e hipotiroidismo son motivos de consulta con incidencia frecuente en mujeres. Se presentan con cuadro clínico muy característico. En caso de hiperfunción tiroidea, esta se caracteriza por aumento circulante de las hormonas tiroideas, las que producen síntomas y signos a nivel de otros órganos. La hiperfunción se debe fundamentalmente a naturaleza autoinmune por presencia de anticuerpos que actúan excitando el receptor tiroideo para producir TSH, lo que se conoce como bocio tóxico, tiroides hiperfuncionante o enfermedad de Graves-Basedow o enfermedad de Basedow. La sindromogénesis debe revisarla mediante estudio independiente. El cuadro clínico de este síndrome es una asociación de síntomas y signos de diferentes sistemas. Lo más característico es que se presenta el paciente por notar aumento de volumen de la glándula o no, palpitaciones, pérdida de peso, mirada brillante, esoftalmía y nerviosismo. Y en ocasiones, el paciente lo relaciona con un acontecimiento externo como un shock emotivo, embarazo u otro. Cuando está bien desarrollado el síndrome de hiperfunción tiroidea, los pacientes presentan un cuadro clínico bien característico y en otras ocasiones no lo son, por lo que necesitarás de un interrogatorio minucioso y siempre confirmarás el mismo mediante exámenes diagnósticos de laboratorio clínico. La sintomatología es rica. Presentan síntomas generales, tiroideos, oculares, cardiovasculares, del sistema nervioso, del sistema locomotor, digestivo, alteraciones cutáneas y alteraciones sexuales. Los síntomas más frecuentes son nerviosismo, angustia, pérdida de peso, esoftalmía y mirada brillante. Esta puede ser la carta de presentación ante el médico. Además refieren sensibilidad anormal al calor, taquicardia, temblor fino que se evidencia en las manos, cansancio fácil y alteraciones musculares que en ocasiones presentan atrofias musculares, piel húmeda con sudación exagerada, aumento del apetito, el que llama la atención junto a la pérdida de peso, diarreas y trastornos menstruales en la mujer. En ocasiones refieren alteraciones de la libido. Durante el examen físico es obligado la exploración del tiroides mediante las maniobras que ya conoces desde Clínica 1, utilizando la inspección, palpación y auscultación a nivel del cuello. Recuerda que puede presentarse bocio endotorácico y emplearás la maniobra específica. El aumento de volumen puede ser generalizado,
simétrico o no, con presencia de nódulos únicos o múltiples, presencia de dolor y otras características semiográficas que tendrás que identificar y describir. Revisa estos aspectos nuevamente, asociándolos a las posibles causas. Después de un examen físico general, regional y por sistemas, procederás a confirmar este síndrome por las evidencias de laboratorio e imagenológicas. El incremento en la secreción de hormonas tiroideas conduce a las siguientes evidencias: hiperglicemia, tolerancia a la glucosa oral disminuida, se observará una curva diabetoide, hipertrigliceridemia, hipocolesterolemia y glucosuria, además de alteraciones bioquímicas producto de la malabsorción intestinal que existen en estos pacientes, ya estudiadas en el síndrome de malabsorción intestinal durante el estudio del sistema digestivo. Nos referimos a la esteatorrea. La cuantificación de las hormonas tiroideas en el suero T3 y T4 se encuentran incrementadas, lo cual caracteriza y define el síndrome. Si el hipertiroidismo es primario, las concentraciones de TSH están disminuidas. Solo aumenta cuando el hipertiroidismo es por incremento de TSH, como ocurre en el hiperpituitarismo tiroideo o en el hipertiroidismo terciario, donde se producen incrementos en la liberación desde el hipotálamo del factor liberador de TSH, TSH-RH. Estudia estos contenidos en el material complementario Evidencias Analíticas Clínica 2, donde encontrarás otros exámenes analíticos que se utilizan para precisar la etiología del síndrome. Alteraciones en el electrocardiograma son frecuentes en este síndrome. El alargamiento del intervalo PR, aparecen ondas T alta, signos de taquicardia sinusal y otras alteraciones del ritmo como la fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares y bloqueo auriculoventricular completo. Revisa estos aspectos en tu libro de texto. Nos referiremos ahora al hipotiroidismo en el adulto. Al igual que para el síndrome de hiperfunción, la facies ya la conoces desde la asignatura clínica 1. Puede ser la cara de presentación. En esta ocasión se presenta como redondeada, párpados abotagados, inexpresiva, labios gruesos o aumentados de tamaño, pérdida de la cola de las cejas, a lo que se denomina el signo de la cola de las cejas. La piel de estos pacientes seca, gruesa, fría y en ocasiones áspera, de color amarillo pálido. Los cabellos frágiles, quebradizos, con tendencia a la caída y llega a presentar calvicie. Las uñas con estrías y signos atróficos. Denota el paciente un aspecto fofo o de falsa obesidad por la presencia de mixedema que impresiona al paciente abotagado. Ya conoces la sindromogénesis de este y sus características semiográficas. La voz es gruesa, típica de estos pacientes con cuadro bien establecido. Pueden quejarse de cansancio, apatía y gran pereza. Tienen gran tolerancia al calor y gran sensibilidad al frío. Durante el interrogatorio, el paciente puede reaccionar lentamente, muestra dificultad para asociar las ideas, refiere somnolencia, disminución de la libido, con frecuencia refieren disminución de la audición, la constipación es frecuente y los dolores musculares también. Como hemos ido precisando algunos síntomas, asimismo podrás encontrar hallazgos al examen físico a nivel general, regional y por sistemas. Veamos algunos de ellos: el estado de la piel, la infiltración del tejido celular subcutáneo, las características de las uñas, la distribución y características del cabello y la distribución del pelo, la temperatura, el peso, la facie, el pulso lento, tonos cardíacos apagados, hipotensión arterial,
debilidad muscular que puede llegar a atrofias musculares en casos extremos. Revisa todos estos aspectos en tu libro de texto y precisa en los pacientes de tu comunidad durante la práctica docente. El hipotiroidismo juvenil se presenta con la misma sintomatología, a las cuales se le añade un retardo en el crecimiento y su desarrollo psíquico también está retardado, con disminución manifiesta del aprendizaje. En caso de hipotiroidismo congénito o verdadero atiroidismo o aplasia tiroidea sin antecedentes familiares en los padres, se presentan las clásicas manifestaciones de hipotiroidismo faltando el mixedema, trastornos de la talla, también llamados los enanos hipotiroideos, toscos de piel, muy seca, áspera, lengua muy grande, pobreza psíquica, déficit mental, y la facie se describe la característica imbeciloidea. En el caso de la hipofunción tiroidea, con la consiguiente insuficiencia de las hormonas tiroidea T3 y T4, las manifestaciones clínicas son diferentes en diferentes edades. En los adultos recibe el nombre de mixedema y en los niños de cretinismo. En este caso, el cuadro clínico presentará las alteraciones del crecimiento como ya describimos. Ambos son síndromes hipotiroideos. Las evidencias diagnósticas a través del laboratorio clínico resultarán una disminución de la cuantificación de las hormonas tiroideas en el suero. Nos referimos a la T3 y T4, lo cual caracteriza y define este síndrome. Si el hipotiroidismo es primario, las concentraciones de TSH estarán aumentadas. Solo disminuyen cuando el hipotiroidismo es por disminución de la secreción de TSH, como ocurre en el hipopituitarismo o en el hipotiroidismo terciario, en el cual se produce una disminución en la liberación desde el hipotálamo del factor liberador de TSH, o sea, la TSH-RH, o incrementos en la liberación del factor inhibidor de la liberación de TSH, o sea, el TSH-IH. La disminución en la secreción de las hormonas tiroideas conduce a las siguientes evidencias: hipoglicemia, hipotrigliceridemia, hipercolesterolemia, hierro sérico disminuido en el suero. La actividad de CK total y CK-MM se encuentran incrementadas debido a la infiltración mixomatosa del tejido muscular. El examen de hemograma revela anemia del tipo hipocrómica. Estudia estos contenidos en el material complementario Evidencias Analítica Clínica 2 que aparece en tu CD. Algunos estudios imagenológicos también resultan de interés en estos síndromes. Nos referimos a la ecografía tiroidea, la que nos permitirá medir el tamaño de la glándula tiroides y diferenciar la presencia de nódulos sólidos de quistes, guiar la toma de muestra de tejido tiroideo por punción con aguja fina. La imagen que aparece en pantalla se corresponde con una ecografía del tiroides. Aprecia en este caso el aumento de ambos lóbulos. Al igual que la anterior, revisa la galería de imágenes. Otro examen a realizar es la tomografía axial computarizada de tiroides, que nos sirve para evidenciar la morfología glandular. Un corte de esta nos muestra el aumento de tamaño de la glándula. Observa detenidamente la imagen que te estamos mostrando y revisa otras similares en la galería de imágenes de tu CD. En caso que el crecimiento de la glándula sea hacia el mediastino o bocio endotorácico, la radiografía posterior-anterior del tórax es fundamental, donde se apreciará el desplazamiento de la tráquea hacia la izquierda o comprimida en vaina si crecen los dos lóbulos. La tomografía axial del mediastino te confirmará la extensión del mismo. Observa la imagen correspondiente con una radiografía postero-anterior y revisa estas imágenes en la galería de tu CD. La gammagrafía tiroidea demuestra la captación del radioisótopo por la célula glandular, determinando la función de esta, utilizada este examen en ambos síndromes. Observa la imagen que te estamos mostrando, que responde a una gammagrafía tiroidea. Aprecia la captación del radioisótopo por la glándula.
Revisa imágenes similares en la galería de tu CD. En el electrocardiograma podrás encontrar alteraciones como son signos de bajo voltaje, bradicardia, aplanamiento de la onda T, disminución del intervalo QT y menos frecuente el alargamiento de QRS. La biopsia por punción con aguja fina, llamada BAF, PAF o CAF, para el diagnóstico de la patología glandular en los síndromes endocrinos, es útil para determinar la etiología o naturaleza de la lesión. Esta puede ser inflamatoria, neoplásica del orden benigno o maligno u otra. El estudio anatomopatológico aportará el diagnóstico definitivo. Pueden utilizarse técnicas especiales de coloración para identificar los depósitos de sustancias en las alteraciones metabólicas. También son útiles, entre otros, los métodos histoquímico e inmunohistoquímicos. Ahora pasaremos a orientar los contenidos referidos a los síndromes de hipo e hiperglicemia, muy frecuentes en la práctica asistencial, relacionados en su mayor parte con la diabetes mellitus. Sin embargo, no siempre es así. No olvides revisar los mecanismos hemoglucorreguladores en los que intervienen el hígado, la absorción intestinal, la excreción renal, el páncreas, la hipófisis y los mecanismos del sistema nervioso central. Todos ellos intervienen en los niveles de glucosa en sangre. Tanto el síndrome de hiper como hipoglicemia mantiene un nivel humoral de glucosa en sangre relacionado con este estado, y clínicamente sus manifestaciones lo caracterizan. Un síndrome de hiperglicemia tendrá cifras elevadas de glucosa en sangre en ayunas, en una glicemia postprandial de 2 horas y una tolerancia de la glucosa alterada, que indica una perturbación del metabolismo de los hidratos de carbono, quien no siempre indica diabetes mellitus. La fisiopatología del estado de hiperglicemia ya fue estudiada en asignaturas precedentes. Solo recordaremos algunos aspectos: el déficit de la insulina, la disminución de la utilización de la glucosa por parte de los tejidos y músculos y tejido adiposo, aumento de la gluconeogénesis por parte del hígado, sobrepasando el umbral renal de glucosa, por lo que aumenta la excreción con el arrastre de agua, condicionando una poliuria y glucosuria. La sindromología responde a varias causas. Dentro de ellas está la propia diabetes mellitus, la iatrogénica, causas psicógenas, emotivas. Recordemos algunos medicamentos que la pueden producir: los glucocorticoides, el ácido nicotínico, la hormona tiroidea y las tiazidas, entre otros. Entre sus causas se cita también la ingestión de grandes cantidades de alimentos que contienen hidratos de carbono, el síndrome de insuficiencia hipófiso suprarrenal, la hiperglicemia por aldosteronismo secundario en caso de tumor de la médula suprarrenal, insuficiencia en la secreción de insulina como en el caso de la diabetes mellitus, diabetes secundaria a pancreatitis, hiperglicemia de estrés físico y psíquico en personas con rasgo hereditario. Nos referiremos a las manifestaciones más importantes por sistema que se presenta en el síndrome de hiperglicemia. En caso de presentación aguda del síndrome, se caracterizará clínicamente por la presencia de vómitos, náuseas, respiración rápida, sed, piel seca, signos de deshidratación, adinemia y cetosis, acompañado de aliento cetónico en dependencia de la gravedad. Las manifestaciones por sistemas son: en el sistema cardiovascular, la aterosclerosis generalizada, fundamentalmente por el aumento de los lípidos, predisponiendo a las coronariopatías, y cuando afecta a las arteriolas condiciona a arteriopatía diabética, que se manifiesta a nivel vascular, renal, oftalmológica u otra. En piel, las infecciones cutáneas son frecuentes, aparición del ántrax, furúnculos, prurito en piel y vulvar en las mujeres. Por parte de las dislipidemias encontraremos los santomas. Algunas manifestaciones neurológicas son frecuentes como el mal perforante plantar,
neuropatía del diabético. Son frecuentes también las infecciones a cualquier nivel, en particular las renales. Las manifestaciones generales más frecuentes por las que acude el paciente son pérdida de peso si es de curso crónico, acompañada esta de polifagia, poliuria, sed y astenia en pacientes con antecedentes de diabetes familiar o no. En algunos casos este estado conduce a una acidosis metabólica con sus propias características, ya estudiadas en semanas anteriores. Revisa estas. Las evidencias analíticas en el síndrome hiperglicémico están determinadas por las alteraciones metabólicas y endocrinas que este síndrome incluye. Hiperglicemia en ayunas o niveles de glucosa por encima de 6,4 milosmoles por litro. Se plantea que el criterio inequívoco para el diagnóstico de diabetes mellitus es presentar cifras de glicemia en ayunas iguales o mayores a 11,1 milosmoles por litro. La glucosuria es proporcional a las cifras de glucosa en suero. Se evidencia a través de la prueba del Benedict y en dependencia del color de la misma podremos obtener cualitativamente la intensidad de la glucosuria. Las evidencias hormonales reportan niveles disminuidos de insulina y en los casos de diabetes tipo 1 puede existir ausencia de la hormona en el suero. En este tipo de pacientes puede encontrar anticuerpos antiinsulina, lo cual hace la enfermedad más intensa y rebelde al control metabólico. La concentración del péptido C se muestra disminuida. Debes profundizar el estudio de estos contenidos por el material complementario Evidencias Analíticas Clínica 2 que aparece en tu CD. La prueba de tolerancia a la glucosa oral es una prueba dinámica que se realiza en vivo y evidencia la acción de la insulina en respuesta a la sobrecarga de glucosa. Luego de haber aplicado la misma, pueden obtenerse los resultados que te mostramos en la imagen. Observa detenidamente. Las alteraciones analíticas que se reportan en este síndrome que son de interés diagnóstico son hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia y el aumento de las alfa-2 globulinas debido a este incremento lipídico. El síndrome hipoglicémico se produce al descender la cifra de glucosa en sangre y puede acompañar a numerosos procesos y enfermedades. La homeostasis mantiene el nivel constante de glucosa en sangre. Cuando las cifras de glicemia descienden por debajo de 40 miligramos por decilitro o entre 2,2 y 2,8 milosmoles por litro, se producen manifestaciones nerviosas, cambios hormonales, trastorno de la función cerebral, originando la sintomatología del síndrome, la que puede producirse en ayuna o postprandial de forma espontánea o inducida. Otros autores refieren cifras de referencia para la hipoglicemia manteniendo el rango citado anteriormente. Nos referiremos a la crisis de hipoglicemia como la más frecuente. Este síndrome no es absoluto del diabético descompensado. Puede presentarse en ayunas en pacientes alcohólicos. Algunos medicamentos lo producen, como el caso de la insulina, los hipoglicemiantes orales y las sulfas. En el curso de hepatopatías agudas y crónicas, exceso de insulina como los tumores pancreáticos, en el curso del hipotiroidismo, en el panhipopituitarismo y después de jornada de ejercicios intensa y por último en el caso de embarazo. Todo el cortejo sintomático debe ser de conocimiento del paciente diabético y sus familiares a fin de que reconozcan este estado y puedan tomar medidas urgentes, ya que puede conducir a un estado de irreversibilidad más grave en el caso de las hipoglicemias. En caso que el paciente pierda la conciencia y se presente en estado de coma, tendrás en cuenta los siguientes elementos. Su piel estará muy húmeda, ropas empapadas en sudor, con presencia del signo de Babinski, hemiplegia, puede llegar a presentar convulsiones ligeras, lo que hace pensar en un coma hipoglicémico, el que tiene un curso favorable para el paciente, pero si perdura por unas horas sin tratamiento puede conducir a la muerte.
El diagnóstico por el laboratorio clínico del síndrome hipoglicémico revela las cifras bajas de glicemia en ayuna. Revisa estas en los libros de textos que aparecen en tu CD. Las determinaciones hormonales se afectan en las secundarias a causas endocrinas. La concentración de insulina y péptido C se incrementan considerablemente en los insulinomas, que es un tumor generalmente benigno de las células beta del páncreas. En el curso de hepatopatías crónicas, la hipoglicemia se acompaña del incremento de la actividad sérica de la aminotransferasa ASAT y ALAT. En ambos síndromes tendrás muy presentes los siguientes aspectos: los antecedentes personales y familiares por el hecho de diabetes mellitus u otra patología endocrina, el estilo de vida, los hábitos o malos hábitos de alimentación, los hábitos tóxicos como el alcohol y otras drogas, enfermedades concomitantes, uso habitual de medicamentos, operaciones recientes, traumas o estrés psíquico, historia de embarazos, la que con una detallada anamnesis y cronopatograma y examen físico te permitirán establecer el diagnóstico sindrómico presuntivo para luego seleccionar los exámenes diagnósticos. Otros síndromes endocrinos no han sido orientados durante esta actividad, pero serán objeto de actividades durante la práctica y encuentro docente de la semana. El síndrome de hiperfunción medular suprarrenal o feocromocitoma será estudiado en la discusión clínica integrada, el síndrome de Cushing y el síndrome de Addison en la discusión del caso clínico, y el síndrome de hipo e hiperfunción hipofisaria durante el seminario integrador. Profundiza estos contenidos durante estas actividades. Otros serán objeto de estudio independiente los que tienen valor semiológico, diagnóstico, pronóstico en algunas patologías. Estos son síndrome de hipercorticismo estrogénico, síndrome de hipo e hiperparatiroidismo, los que deben ser profundizados en tu libro de texto y observar las imágenes de la galería que aparecen en tu CD. Al concluir la actividad podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los síntomas y signos del sistema endocrino no son específicos y el cortejo del cuadro clínico de cada uno de sus síndromes se enriquece con síntomas y signos generales y de varios sistemas por las características del sistema neuroendocrino y su fisiología. Los síndromes de hiper e hipofunción tiroidea es más frecuente en mujeres y las características semiográficas de sus síntomas y signos distinguen a estos síndromes. Los síndromes de hiper e hipoglicemia son manifestaciones frecuentes en la diabetes mellitus, pero esta no es su única causa. Ambos síndromes pueden conllevar a una urgencia médica y se diferencian entre sí clínicamente, de ahí la importancia de su conocimiento. Las evidencias de laboratorio clínico, tanto simples como específicas, son de valor inestimable en los síndromes endocrinos. Las evidencias imagenológicas simples, ecosonográficas, centellografía, tomografía axial computarizada, son muy utilizadas por su valor morfológico y funcional. El diagnóstico anatomopatológico será el concluyente para el diagnóstico de alguno de ellos, como es en el estudio de los síndromes tiroideos. Algunas manifestaciones clínicas de los síndromes estudiados hoy se refirieron al sistema neurológico, las que serán estudiadas a partir de las próximas actividades orientadoras. Entre ellos se encuentran los trastornos motores, sensitivos, alteraciones en los reflejos osteotendinosos, de la conciencia y de los pares craneales. Para ello, iniciaremos con el estudio de los principales síntomas y signos de este sistema.